En esta presentación nos vamos a centrar en el estudio de los sufijos derivativos. Los sufijos derivativos son apasionantes. Bien, vamos a repasar. Nosotros habíamos visto que las unidades de la morfología eran la palabra y el morfema. Cuando hablamos de una palabra siempre tenemos que marcar la raíz. Una vez que marcamos la raíz empezamos a marcar afijos. Habíamos visto que había prefijos, sufijos, infijos e interfijos, pero dijimos que los interfijos y los infijos serán menos frecuentes y por lo tanto no les íbamos a dedicar mayor espacio en estas presentaciones. En este caso nos vamos a ocupar de los afijos derivativos, ¿sí? Los afijos derivativos pueden ser prefijos, es decir, los que se ubican antes de la raíz. Acá tenemos una parte ganada porque todos los prefijos en español son derivativos, quiere decir que yo nunca voy a encontrar un morfema que se encuentre ubicado antes de la raíz que no sea derivativo porque no hay. Es decir, que ni siquiera tengo que aclarar cuando marco un prefijo que es derivativo porque son todos derivativos. Y después voy a encontrar sufijos derivativos que se encuentran con posterioridad a la raíz y que pueden ser nominales o verbales. Bien, los sufijos derivativos, tanto los prefijos como los sufijos, es decir, los que se encuentran antes de la raíz y después de la raíz, tienen la capacidad de crear palabras distintas. ¿Qué significa esto? Yo tengo una palabra como isla, de esa palabra isla se crea una palabra distinta que es aislar, que significa otra cosa, ¿sí? De esa palabra yo puedo crear la palabra aislable, que es distinto de aislar y de isla, tienen algo en común, pero el significado es distinto, y a partir de aislable puedo crear aislamiento, que es otra cosa distinta, es decir, tienen un significado relacionado, pero son palabras distintas. Además, y lo que es interesante desde el punto de vista de la gramática, es que esos morfemas derivativos pueden cambiar la categoría de la palabra. ¿Qué quiero decir con que pueden cambiar la categoría de la palabra? Que una palabra que es un sustantivo puede pasar a ser verbo, adjetivo o a sustantivo. En el caso que tenemos en el ejemplo, isla es un sustantivo, pero cuando yo digo aislar, que parte de la palabra isla, forma un verbo. Pero si yo digo aislable, es un adjetivo, y si digo aislamiento, es un sustantivo. Entonces, ahí agregué morfemas derivativos. Tengo ble, tengo miento, también tengo ar, que es un morfema que no vamos a ver, pero también es un morfema derivativo de verbo, y cambian esos morfemas la categoría de la palabra. Si yo digo isla, estoy frente a una palabra que es un sustantivo, pero si yo digo aislable, esa parte de la palabra ble me está indicando que es un adjetivo. Y si digo aislamiento, estoy frente a una palabra que es un sustantivo, porque miento es un morfema derivativo que se aplica a sustantivos. Bien, los morfemas derivativos tienen otra característica y es que algunos seleccionan a qué clase de palabras se van a adjuntar y otros no. ¿Qué significa? Que en algunos casos un sufijo derivativo puede aparecer, o un prefijo, perdón, también puede aparecer en distintas clases de palabras, o a veces un morfema derivativo aparece solo en una clase de palabra. Por último, vamos a ver otra de las características de los afijos o morfemas derivativos, que significa que algunos de estos morfemas seleccionan a qué clase de palabra se va a adjuntar y otros morfemas no seleccionan. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la palabra importar, que es un verbo. Tengo el sustantivo impaciencia y tengo el adjetivo inútil. Los tres tienen un prefijo, que como todos los prefijos es derivativo, que indica negación. Estos prefijos son alomorfos, es lo mismo i, im e in, ¿sí? Ahora, ¿este prefijo elige la clase de palabra a la que se va a adjuntar? No, porque aparece tanto en un verbo como un sustantivo como un adjetivo. En cambio, por ejemplo, nosotros vimos anteriormente la palabra aislable, ¿sí? Ble es un morfema que únicamente se adjunta a adjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese morfema es propio y privativo de los adjetivos. En tal sentido, si yo encuentro una palabra terminada con ble, voy a saber que es un adjetivo por la aparición de ese morfema.
Entonces, para cerrar con la caracterización de los afijos derivativos o morfemas derivativos, podemos decir que son tanto prefijos como sufijos, que crean palabras que son distintas. Su significado está relacionado, pero son distintas. Que la adición de ese morfema puede cambiar la categoría de la palabra. Si es un sustantivo, puede pasar a ser un verbo, puede pasar a ser un adjetivo o un sustantivo o otro sustantivo. Y algunos seleccionan a qué clase de palabras se unen, es decir, hay morfemas que son propios de adjetivos o propios de sustantivos o propios de verbos, y otros que pueden aparecer en más de una clase de palabras. Los sufijos derivativos nominales son aquellos que aparecen en los sustantivos y en los adjetivos. Si nosotros volvemos al cuadro general que hayamos visto al inicio, vamos a ver que la caracterización de un sufijo es sufijo derivativo nominal o verbal. Cuando hablamos de nominal, que es una de las clasificaciones que vamos a utilizar, nos referimos tanto a los sustantivos como a los adjetivos. La idea de poner estos pequeños cuadros que solamente presentan un grupo de sufijos derivativos, porque los sufijos derivativos, como ya vimos, son una clase numerosa y abierta, es a modo de ejemplificación. Por ejemplo, en el primer cuadro yo tengo, como ya mencionamos, el sufijo miento, ¿sí? Casamiento, ocultamiento, funcionamiento, que es un sufijo derivativo nominal porque forma sustantivos. Entonces, si yo tengo que clasificar la forma miento, voy a decir que es un sufijo derivativo nominal. No voy a aclarar si es un sustantivo o un adjetivo porque eso lo voy a aclarar cuando inicie el análisis. Bien, en el caso de los adjetivos vemos que también hay un montón de sufijos. Insisto, esto es simplemente una ejemplificación de algunos morfemas derivativos, pero obviamente hay muchos más. Por ejemplo, tengo oso, tengo uda, ona, por ejemplo, celoso, ¿sí? Celoso viene de celos y está el morfema os. ¿Por qué no es oso el morfema? Porque hay un morfema de flexión de género, ¿sí? Yo puedo decir celoso o puedo decir celosa. Lo que nos importa en este punto es que si tengo que clasificar ese morfema, voy a decir que es un sufijo derivativo nominal. ¿Por qué es un sufijo? Porque se encuentra después de la raíz. ¿Por qué es derivativo? Porque cambia el significado de la palabra. No es lo mismo celos que celoso. ¿Por qué es nominal? Porque forma o un adjetivo o un sustantivo. La última aclaración es que los afijos derivativos, ¿sí?, no tienen un solo significado. Hay algunos que generalmente se aplican a determinadas formas y sus significados no varían demasiado. Pero también hay otros que tienen varios significados. Yo tomé el caso de era, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia Española. Entonces dice sufijo. En sustantivo femenino señala el sitio o objeto. Por ejemplo, leonera, gusanera, que significa era en este caso, un objeto que tiene gusanos, un objeto que tiene leones. En otros casos indica lugar destinado acá, indica árbol o planta. En otro caso señala defecto físico. Además de tener en español sufijos derivativos nominales, que son los que forman sustantivos y adjetivos, tenemos sufijos derivativos verbales. Los sufijos derivativos verbales son pocos. ¿Qué quiero decir con esto? No hay gran variedad. Por ejemplo, tengo los morfemas, que son esos morfemas que están en ese listado, son sufijos derivativos verbales. Quiere decir que yo los voy a encontrar en verbos. Bien, verbo cotorrear, googlear, sondear. Aparece una E después de la raíz y antes de la vocal del tema. Esa E indica reiteración de la acción. Después tengo verbos como florecer, palidecer o enrojecer. Aparece la forma es, ¿sí? Esa forma es un sufijo derivativo verbal porque aparecen verbos. Después tengo el morfema is, pulverizar, tranquilizar, carbonizar. Esa forma is, ¿sí?, es un sufijo derivativo verbal porque aparece en verbos. Lo mismo pasa con ific, edificar, falsificar, santificar, ¿sí?
son morfemas que aparecen, morfemas derivativos que aparecen en verbos. Acá un ejemplo para ver cómo se realiza el análisis. Si yo tengo el verbo cotorrear, ¿sí? Cotorrear, ¿de quién viene? De cotorra. Fíjense que cotorra es un sustantivo, pero de ese sustantivo yo formo un verbo, que es cotorrear. ¿Cuál es el morfema raíz? Cotor, ¿sí? Yo sé que ar forma parte del tema de conjugación. Entonces, esa A va a ser la vocal temática. Y la R del final va a ser un sufijo flexivo verbal que va a indicar infinitivo, porque es la clase de palabra que indica. Y esa E que tengo ahí es un sufijo derivativo verbal que indica reiteración de la acción. Para finalizar, repasamos nuevamente el cuadro, en este caso solo de la parte de los derivativos, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y la próxima presentación se la vamos a dedicar a los afijos flexivos. Entonces repasemos, los afijos derivativos son tanto prefijos como sufijos. Crean palabras distintas, es decir, son palabras con significados distintos. Pueden cambiar la categoría de la palabra porque si yo le añado a una palabra determinado morfema derivativo, puede ser que pase de ser una palabra que es un sustantivo a un adjetivo o un verbo. Algunos seleccionan a qué clases de palabras se unen. Por ejemplo, hay algunos que se unen solo a adjetivos, solo a verbos, pero otros se unen a varias clases de palabras. Y por último, como vimos, son clases abiertas, son muy numerosos. Entonces, para aprenderlos, no es necesario que conozcamos todos los morfemas, porque eso va a ser imposible, sino simplemente ir analizando la palabra hasta poder detectar qué significado tienen esos morfemas.